Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, gracias por acompañarnos y bueno, pues ya han escuchado ustedes el comentario, el análisis puntual del maestro Nelson Vargas sobre este contexto internacional deportivo. Y bueno, hemos llegado a la mesa de análisis político electoral con un experto, con un especialista, con otra voz autorizada y que además me honra con su amistad y con su confianza. Mi amigo, el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral aquí en Contrastando Ideas. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Julio, te saludo con mucho afecto y también a todo tu auditorio. Marco, oye, ¿qué está pasando en el PRI? ¿Qué está pasando en este momento con la alianza? ¿Qué está pasando con el liderazgo de Alejandro Moreno? Está en el ojo del huracán. Hay voces que se han alzado, liderazgos de, pues, muy fuertes en el Senado de la República. Miguel Osorio Chong, un hombre muy poderoso allá en el Grupo Hidalgo, que ha alzado la voz en contra de Alejandro Moreno. Estarían buscando a lo mejor su remoción, estarían buscando su renuncia anticipada. ¿Cuál es tu análisis respecto a este escenario tan difícil para el PRI y para Alejandro Moreno? Mira, creo que ha sido un objetivo central del presidente de la República y por extensión de Morena. Aquí el que dicta los caminos a seguir es el presidente y Morena pues ejecuta muchas de las acciones que el presidente plantea, pero para el presidente de la República ha sido un objetivo central deshacer la coalición Va por México y se la ha pasado desde que esta coalición se formó atacando sistemáticamente a los partidos que la integran y a sus dirigentes. Tú recordarás que, por ejemplo, en el mes de diciembre del año de 2020, cuando esta coalición se empezó a formar para participar en las elecciones del 2021, el presidente decía que estos partidos son neoliberales, que están integrados por personas que han propiciado una serie de desastres en el país, que en otro momento han sido gobiernos con el PAN o con el PRI y que son fundamentalmente los causantes de todo el esquema de la corrupción en México. Esos Claro. ataques del presidente fueron medidos en diversos estudios. Por ejemplo, en el propio mes de diciembre del año de 2020, el diario El Universal hizo una revisión de cuánto tiempo le dedicaba López Obrador a hablar de la formación de la coalición entre el PAN y el PRI y el PRD y encontró que había más de 180 minutos que el presidente de la República le había dedicado a denostar la conformación de esta coalición, porque para el presidente, pues ideológicamente no era conveniente y además, insisto, porque está integrada por los famosos neoliberales que al presidente de la República no le gustan. Ese tema está ahí. Ahora, en la medida que esa coalición se ha formado, hay que decir también que los resultados que la coalición ha tenido en el 21 y los que tuvo el pasado 5 de junio, pues no son los más óptimos. Quizá se hubiese esperado que la cantidad de las diputaciones que la coalición ganó en el 2021 fuera más amplia. Crecieron, sí, eso hay que decirlo con claridad. Le quitaron la mayoría calificada a Morena y a los aliados políticos también, eso es cierto, pero es un hecho concreto que no obtuvieron el número de las diputaciones que ellos querrían tener y por tanto los equilibrios que pensaba el PRI y los que también plantaban PAN y PRD, pues no se han dado a final de cuentas. Morena sigue teniendo la mayoría absoluta en la Cámara y puede impulsar modificaciones a las legislaciones ordinarias. Esa parte hay que decirla con claridad. Así que López Obrador, viendo los resultados recientes, pues ha decidido que es necesario demoler a como dé lugar la coalición, así lo interpreto yo, y todos los ataques que se han dado a través de los audios que ha dado a conocer la gobernadora del estado de Campeche, siendo pruebas ilícitas, finalmente generan una percepción social que ha lastimado severamente la imagen del presidente del PRI. Yo diría que el presidente del PRI tampoco ha sido asertivo en aclarar suficientemente lo que está sucediendo con lo que se dice en esos audios. Me parece muy lamentable que un exgobernador o que un gobernador en funciones en su momento pues haya utilizado un lenguaje denostativo en contra de los periodistas y que haya utilizado expresiones
que no se esperarían de un primer mandatario en el ámbito de las entidades federativas. Y esa cuestión me parece que lastima irremediablemente las posibilidades que los partidos políticos tienen en la coalición. El PAN también vive un proceso de fractura interna. Hay dos grupos, al menos dos grupos claramente establecidos dentro del Partido Acción Nacional, y sobre todo en un momento donde se van perfilando lo que podrían ser las nuevas dirigencias, los nuevos liderazgos del Partido Acción Nacional. Y eso le hace la vida más fácil a López Obrador, porque en la medida que tienes a un presidente del PRI absolutamente cuestionado y tienes a un Marco Cortés que lucha por recohesionar al Partido Acción Nacional, que sigue siendo la segunda fuerza, pero una fuerza debilitada porque tiene dos bloques, pues a mí me parece que ese tipo de cuestiones no están ayudando a que se generen los equilibrios de poder que se necesita en un esquema democrático como el nuestro. Yo creo que esencialmente Alejandro Moreno debería de pensar en aclarar suficientemente el tema. Ha tenido diversas entrevistas, por ejemplo, a un colega tuyo, en el caso de Loret, le dio una entrevista y explicó con lujo de detalles lo que él considera que es su punto de vista con relación a los audios. Dice que son ilegales, que fueron truqueados para tergiversar lo que él mencionó con relación a los periodistas, pero no es solo ese tema. Está también la investigación que se ha entablado por la adquisición de un conjunto amplio de inmuebles. Él ha informado que en sus declaraciones patrimoniales, pues desde antes de ser gobernador ya no tiene ningún registro de inmuebles que haya adquirido. Sin embargo, pues hay una investigación muy grande con ese tema, y por supuesto que si no se aclara suficientemente, eso siendo él el liderazgo más visible del Partido Revolucionario Institucional, pues lastima las preferencias del voto en favor del PRI. Esa parte me parece a mí que tendría que aclararse de manera suficiente. No sé si este zafarrancho que se dio con diversos expresidentes del propio PRI y figuras importantes, el caso de Miguel Osorio Chong, que si bien no ha sido presidente del PRI, pues es un hecho que fue secretario de Gobernación, fue gobernador de Hidalgo, es el líder de los senadores en la actual Cámara de Senadores, y bueno, pues ha planteado que la dirigencia nacional del PRI debe renovarse, que por salud mental y por la viabilidad que este partido debe tener en las contiendas se debe dar. No sé qué vaya a ocurrir. Miguel Osorio, si no me estoy equivocando, manifestó que en algún momento se entablarían los procedimientos jurídicos correspondientes para lograr un cambio en la dirigencia del PRI. Creo que le llega en mal momento al PRI esta división interna y este golpeteo tan sistemático que tiene el dirigente nacional a través de la gobernadora de Campeche, que al final de cuentas no es más que un alfil que está moviendo, bueno, le digo demasiado, yo creo que es un peón que está moviendo López Obrador, pero a mí me parece que le llega en mal momento al PRI porque estamos en la víspera de que se dé ya la posibilidad de una candidatura para la gubernatura del Estado de México. Tienes Coahuila, tienes el Estado de México, que son los reductos que le quedan al Partido Revolucionario Institucional, y en la medida de que no tengas debidamente cohesionado al PRI y que no se generen los acuerdos internos necesarios en ese partido, pues va a ocurrir lo que lamentablemente ya se vivió el 5 de junio pasado, que fue la materialización de esos desencuentros con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que no apoyaba la candidatura, visiblemente no apoyaba la candidatura de Carolina Villano, a pesar de que esta candidatura provenía de la Secretaría General del propio partido. Carolina sigue siendo la Secretaría General del PRI, y sin embargo, pues no hubo un consenso para definir quién sería el candidato del PRI, y eso lastimó las posibilidades del PRI en la renovación de la gubernatura. Fue demasiado la distancia que le sacó el candidato Menchaca a Carolina como candidata de la coalición del PRI y del PAN. Y por supuesto, en el caso de Oaxaca, donde también el gobernador Murat, pues al parecer no apoyó los trabajos de la candidatura del propio PRI, y en ambos estados se perdió esa gubernatura. Yo creo que el PRI no se puede dar el lujo de perder estas gubernaturas. Alejandro Moreno, cuando recibió al PRI, tenía
14 gubernaturas, ahora le quedan 3, recién han ganado el estado de Durango en coalición con el PAN, pero es un hecho concreto que de todas las gubernaturas que tenía, pues le quedan solamente 3, que son justo la del Estado de México, el estado más grande electoralmente hablando, y Coahuila, donde Miguel Riquelme ha resultado no solamente un gobernador eficaz en la prestación del servicio público, sino ha sido un liderazgo importante para el PRI. Las últimas elecciones que renovaron el Congreso del Estado, pues hizo que, o demostró que el PRI tiene una presencia muy fuerte en el caso de Coahuila. Y bueno, pues también se dice que el gobernador apoyó de alguna manera la contienda de Durango y al parecer ese apoyo, ese liderazgo del propio gobernador tuvo que ver en algo con la obtención del triunfo del PRI en el caso de Durango. Sería cuestión de analizar con cuidado ese punto, pero bueno, eso dicen algunas columnas políticas que he podido leer sobre estos temas. Yo diría que el PRI no tiene opción, o arregla estas problemáticas internas, o perder el Estado de México, perder Coahuila, significaría francamente un retroceso terrible, sería el peor golpe en la historia del PRI. De hecho, el PRI, en términos del número de las gubernaturas que tiene, de los ayuntamientos, de las diputaciones locales y federales, pues está en el peor momento de su historia, y esa parte creo que la tienen muy clara los diversos liderazgos del propio PRI, que insisto, ojalá que logren resolver esa parte. Y lo mismo ocurre con el Partido Acción Nacional, porque más allá de las expresiones de "hay tiro" y estas cosas que Marco Cortés utilizó, el hecho concreto es que Morena ganó 4 de 6. Para Morena ha sido ganar. Claro que es un partido que, teniendo ahora un mosaico tan grande, que tiene 22 entidades federativas, 20 por sí mismo y 2 que tiene con los aliados políticos, el caso de Morelos con el PES y de San Luis Potosí con el Partido Verde Ecologista de México, pues me parece que eso a la postre también va a generar el natural desgaste que un partido hegemónico en formación como es Morena, pues podría tener a la misma semejanza de lo que ha ocurrido. Más ahora, donde la crítica es más posible por el tema de las redes sociales, que exhiben permanentemente la forma en que los gobiernos atienden el servicio público y todas las responsabilidades que les corresponden. Claro. Marco, sin lugar a dudas, el escenario para el priismo nacional es adverso. El contexto para la Alianza Va por México es muy difícil, muy complejo. Hay voces que hablan, pues incluso de dividir a la alianza, fracturar a la alianza en el Estado de México, porque tal vez habría un referéndum, habría algún conflicto de intereses, habría algún conflicto de fuerzas políticas entre el PAN y el PRI en el Estado de México. Pero bueno, eso me gustaría que lo platicáramos la próxima semana, porque además ya hay sanciones por parte del Tribunal Electoral, ya hay investigaciones en contra de algunos funcionarios de Morena, algunos gobernantes de Morena, que se atrevieron a realizar algunos actos anticipados de campaña. Pero bueno, eso me gustaría que lo platicáramos la próxima semana. Te invito a que vayamos un pequeño corte comercial y regresemos para platicar un poco de un destape. Ya el gobernador de Oaxaca pues ya se destapó, y de eso platicamos al regreso de los comerciales. ¿Qué te parece? Claro que sí. No le cambie. Seguimos contrastando ideas. Regresamos.
Amable Victorio, muchas gracias. Yo quiero reiterar mi reconocimiento y mi sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores que nos hacen favor de apoyarnos y de seguir creyendo en México y seguir generando empleo productivo para los mexicanos y seguir apoyando estos proyectos que gracias a ellos este proyecto es una realidad y puede llegar a todos y cada uno de ustedes con el apoyo de todo nuestro gran equipo de colaboradores y sobre todo con el respaldo fundamental del gran equipo de especialistas que nos brindan sus conocimientos, que nos comparten sus análisis y sus reflexiones, como es el caso del doctor Marco Antonio Báñez, con quien tenemos el gusto de platicar esta noche. Marco, oye, después del resultado del pasado 5 de junio, pues ya hay un gobernador, concretamente en Oaxaca, Alejandro Murat, que ya dijo que él ya se autodestapa para la candidatura a la presidencia de la República. ¿Lo visualizas viable? ¿Visualizas congruente este destape? ¿Lo ves políticamente correcto? ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo siento que en la carrera presidencial Morena le ha tomado una enorme distancia a las candidaturas o posibles candidaturas de los demás partidos políticos. No sabemos cuáles vayan a ser estas candidaturas, pero el hecho es que Morena ya les tomó una enorme distancia. Si tú revisas con detenimiento, pues vas a encontrar que las figuras más relevantes de Morena pues han estado en actos que tienen que ver con las elecciones del 21, la revocatoria de mandato y ahora lo que ha ocurrido en las elecciones del pasado 5 de junio. Pero también es un hecho que las candidaturas o posibles candidaturas de los demás partidos políticos, pues simplemente no se conocen, no sabemos quiénes son las personas que quieran competir, pero ya van en desventaja. ¿Por qué? Porque Morena está en un trabajo permanente, un trabajo tenaz para posicionar particularmente el caso de Claudia Sheinbaum, que pareciera ser la persona a la que López Obrador quisiera ver en la candidatura del partido de Morena. Vamos a ver cómo se decanta esto al final de cuentas entre ella y Adán Augusto López, porque pues el caso de Marcelo se ve más complicado, no pareciera estar en los afectos más cercanos del presidente de la República. Pero de cualquier manera, pues el caso de Claudia ahí va corriendo. Alejandro Murat pues ha señalado que él quisiera ser candidato presidencial, pero pues tomemos en cuenta que en las elecciones del 21 se perdieron todas las diputaciones federales del PRI, o sea, el PRI no ganó ninguna de las diputaciones. Tiene, si no me estoy equivocando, 6 diputaciones en el Congreso local donde se pudieron obtener algunos triunfos, pero esencialmente por el principio de representación proporcional. Es decir, no se ganaron diputaciones de mayoría relativa. Esa parte yo creo que se tiene que revisar. Entonces, ¿cómo haces viable una candidatura donde en 2 elecciones consecutivas, que fueron en este caso las elecciones del 2021, pierdes las elecciones federales y tienes algunos espacios en el Congreso local muy pequeño, por cierto? Morena con aliados es un partido mayoritario, pierdes las elecciones para renovar la gubernatura y luego se plantea esta situación. Vamos a ver cómo lo procesa el PRI, pero bueno, el PRI tiene en medio pues un compromiso de mantenerse firme en la coalición. Han insistido mucho en ese tema el propio Alejandro Moreno y Marco Cortés, que son los dirigentes nacionales de estos partidos políticos, y creo que tendrían que empezar por definir un método para seleccionar a la persona que va a encabezar la candidatura de estos partidos rumbo al 2024. Y en medio pues están las elecciones otra vez del Estado de México y las del Estado de Coahuila. Vamos a ver qué ocurre. No sé exactamente cómo pretenda Murat ser candidato presidencial, pero bueno, pues tienes ahí ya la conformación, por ejemplo, del Frente Cívico Nacional, que es una idea, un proyecto que hay particularmente Guadalupe Acosta, que es uno de los dirigentes nacionales del PRD, pues ha empezado a armar junto con otros destacados líderes del PAN, como Gustavo Madero, por ejemplo, y otros personajes importantes que pues han trabajado en torno al Frente Cívico Nacional, que mañana, por cierto, va a cumplir su primer año de haberse formado y que están buscando justamente generar un método para seleccionar una candidatura presidencial. ¿Qué va a ocurrir? Pues no lo sabemos. Vamos a esperar la determinación de los tiempos y vamos a ver qué destino tiene este autodestape de Murat. Claro. Estoy revisando en redes sociales, además de felicitarte, le mandan saludos al doctor Marco Antonio Baños. Te preguntan, Marco, ¿qué opinas respecto del escenario de Ricardo Monreal? Ya ha habido voces del propio líder nacional de Morena en contra de Ricardo Monreal, incluso expresiones de la propia Claudia Sheinbaum,
respecto a algunos comentarios que hizo el senador morenista. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marco? Mira, Ricardo Monreal asistió al evento de Coahuila y el discurso de él fue una exigencia para que el proceso interno de Morena se transparente, tenga una base objetiva clara, que las reglas del juego sean parejas para todos los aspirantes en la candidatura presidencial. Se ve muy complicado que Monreal, incluso las encuestas publicadas hoy mismo le dan un porcentaje de preferencia en una candidatura presidencial de Morena muy pequeño frente a lo que tiene Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que están muy pegados ahí. En esa encuesta me parece que Claudia anda 2 puntos arriba de Marcelo Ebrard, pero están ahí muy pegados ellos en la posibilidad de la contienda. Y el caso de Monreal ha sido la expresión clara, genuina de que hay un rompimiento con Morena. Ya desde hace unas 3 o 4 semanas, en una entrevista que Monreal dio, pues habló claramente de que tenía ciertas diferencias con políticas públicas, con decisiones tomadas por el primer mandatario, por ejemplo, el caso de la cumbre de América en los Estados Unidos, donde él no lo compartió, pero ahora pues ya de manera muy clara, de manera muy frontal, ha exigido reglas claras, cancha pareja para decidir la candidatura de Morena, pero es un hecho que me parece que eso simplemente está adelantando un destino electoral de Monreal distinto al de Morena. Yo creo que Monreal pues va a analizar con toda claridad qué opciones tiene y para qué tipo de responsabilidades públicas con la coalición Va por México y con el Movimiento Ciudadano. Totalmente de acuerdo. Marco, como siempre es un placer platicar contigo. Estoy muy agradecido por estos comentarios que nos compartes al auditorio de Contrastando Ideas y a un servidor, que nos aclaras muchas dudas y nos respondes esos temas tan interesantes y sobre todo tan coyunturales. La próxima semana podríamos hablar del tema Claudia Sheinbaum, la investigación del INE, del propio Terife, y sobre todo hablar un poco del proyecto que ya está arrancando de manera muy fuerte. Ya Higinio Martínez, ya el grupo Texcoco está haciendo eventos por todas partes. Y ahora Horacio Duarte, la propia Delfina, andan haciendo un gran movimiento político en el Estado de México. Y nos das un comentario al respecto. ¿Qué te parece, Marco? Con gusto, Julio. Lo abordamos en la siguiente entrega. Muchísimas gracias por tu generosidad y un saludo muy afectuoso para todo el auditorio. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente fin de semana y excelente inicio de mes. Muchas gracias. Igualmente, Julio. Hasta luego. El doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, ya viene el doctor Rafael Arenas para hablar del tema en materia fiscal. Se prorroga el trámite de la e-firma. ¿Qué va a pasar con la constancia de situación fiscal? Platicaremos con el doctor Rafael Arenas. No le cambie, regresamos.